Bueno, bienvenidos entonces a este espacio mensual que tenemos en el Banco de la República, en el Centro Cultural de Medellín y bueno, con la colección filatélica del banco. Hoy tenemos una charla muy especial de billetes y puentes, historias que unen fronteras. Esta charla nos la va a dictar José Jaime Restrepo Restrepo, quien es coleccionista de billetes desde hace más de 30 años y heredó este hobby de su padre, que también lo veo por aquí conectado, el señor Juan José. Y bueno, ha armado su colección a partir de billetes donde aparecen puentes. Y forma así un interesante compendio a partir del cual publicó el libro Salvando Obstáculos, Puentes en la Notapilia en 2023. Muchas gracias, José Jaime, por acompañarnos de manera virtual desde allá, desde su lugar de trabajo. Y bueno, bienvenido. Bueno, María, muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes y los que luego estén viendo la grabación de esta conversación. Digamos que como dijo María, pues sí, efectivamente soy un coleccionista hace un poco más de 30 años. Digamos que mi padre colecciona estampillas, es filatelista. Yo lo acompañaba pues a hacer las compras de sus estampillas y donde normalmente venden estampillas también vendían billetes. A mí digamos que las estampillas no me llamaban tanto la atención, aunque reconozco y sé que es un tema bastante importante y bastante interesante. Yo me enamoraba más los billetes, me gustaba más como todo el diseño de los billetes y pues sentir que es dinero, pues también como que me llamaba más la atención, entonces me incliné más por el tema de los billetes y fui comprando, digamos que como empieza todo el mundo de todo y poco a poco ya me fui enrutando, pues ya hoy colecciono todo el tema del Banco de la República, o sea, los billetes de Colombia de 1923 en adelante y hace poco, digamos que teniendo como referencia la colección filatélica de mi papá de estampillas donde aparecen puentes, empecé a conseguir billetes donde aparecen puentes. Listo. Digamos que algo que todavía no he logrado entender muy bien es la diferencia entre la filatelia y la notafilia, pues o la numismática, el coleccionismo de billetes es que yo veo que la filatelia es muy organizada y las colecciones temáticas son bastante importantes y hacen bastantes exposiciones de filatelia temática, cosa que no se ve tanto en la notafilia. Digamos que en la notafilia es más o un tipo de bancos o un periodo de tiempo. He conocido personas que coleccionan denominaciones. Hay una persona aquí en Medellín que colecciona todos los billetes de uno, de la denominación uno o denominaciones raras. Lo normal es 1, 2, 5, 10. No, entonces hay billetes de 3, entonces yo colecciono billetes de 3. Y también digamos que he conocido personas que coleccionan temas, pero son muy poquitas. Digamos que yo creo que lo más famoso es la reina Isabel II, pero digamos que no he conocido más. Por allá en Argentina hay una persona que ha publicado también varios libros electrónicos sobre temas, sobre volcanes, sobre represas. Y digamos que basado en eso yo también me antojé y fue que basado en la colección que tenía empecé a buscar qué otros billetes con puentes había y pues como dijo ahora María, publiqué el libro eh, hace ya casi 2 años, donde ponía un compendio de los billetes donde aparecen puentes. Y digamos que basado en esa investigación es que elaboré esta exposición y voy a iniciar con una definición muy simple de la Real Academia Española, que tiene hoy más de 15 definiciones para la palabra puente, que proviene del latín pons o pontis, y básicamente hoy la palabra puente yo la defino como la construcción de piedra, ladrillo, madera, hierro, hormigón, entre otros materiales. Hay puentes de muchos materiales que se construye y se forma sobre ríos, fosos, otros sitios o obstáculos para poder pasarlos. De ahí digamos que el nombre de la colección de mi padre y de mi libro, que es Salvando Obstáculos, porque finalmente un puente lo que nos ayuda es a sobrepasar o evitar un obstáculo de cualquier tipo, natural, artificial, etcétera. Hay varios tipos de puentes y digamos que ahora en la exposición vamos a ir viendo y les voy a ir mencionando el tipo de puente. Hay unos puentes que son claramente de este tipo, hay otros que son híbridos, que digamos que toman diferentes tipos de puentes, o hay construcciones
digamos que son un puente formado por diferentes tipos. Entonces empieza como un puente de arco, pero después se vuelve un puente colgante. También digamos que eso lo encontré en la investigación que hice. Entonces tenemos puentes de arco, puentes de armadura, los puentes atirantados, los puentes colgantes, los puentes de vigas y los puentes voladizos. Digamos que ahí más o menos se clasifican. Hay otras personas que clasifican los puentes por la construcción, por el material que se utilizó en su construcción o por el uso que se le da. Puentes vehiculares, puentes ferroviarios, puentes peatonales, etcétera. María, un favor, yo veo que hay algunas personas que están escribiendo, yo no alcanzo a ver, entonces si hacen alguna pregunta, pues y la sé responder, con mucho gusto la respondo, listo. Pero tú me ayudas ahí. Bueno, entonces esta exposición, pues vamos a ver más o menos lo mismo en todas las diapositivas, pero vamos a ver diferentes puentes. Digamos que yo escogí algunos, yo digamos que en la investigación que hice encontré, por aquí tengo el pastel, encontré más o menos 180 puentes que aparecen en diferentes billetes de 109 países del mundo y aquí escogí más o menos 30, vamos a ver si alcanzamos a verlos todos, que digamos que tienen algún interés o pues todos son importantes porque si un puente sale en un billete es porque es bastante importante en el país que lo emitió. Hay algunos puentes que no son reales. En esta exposición todos los puentes, digamos que fueron identificados. Tenemos el caso de los euros, por ejemplo, que todos los billetes de euro tienen puentes, pero son puentes que no existen. Por allá hace poco alguien le dio por construir los puentes de los billetes de euro, pero pues a diferencia de los que vamos a ver acá, son puentes que se construyeron y que después, debido a la importancia que obtuvieron en su país, digamos que fueron y aparecieron en un billete. Entonces empezamos por Argelia, con este puente que se llama Sidi Msid. Es un puente, digamos que de los híbridos que les decía ahora, es un puente atirantado y un puente colgante que fue construido en 1912 en Constantina, que es llamada la ciudad de los puentes, debido pues a la cantidad de puentes que hay en esa ciudad. Y en su momento, en el momento de su construcción, fue el puente colgante más alto del mundo. Digamos que tuvo ese récord durante 17 años, tiene 175 metros de altura y digamos que debido a esa altura de ese momento fue conocido y todavía se conoce como el puente colgante de la muerte. Es decir, aquí ya empezamos a ver esas historias que como les decía ahora en el título unen fronteras y hay historias que son reales, otras que básicamente son leyendas o mitos, pero digamos que debido a la altura de este puente fue considerado como, pues, o fue denominado localmente, pues, o coloquialmente, como se dice, como el puente colgante de la muerte. Eh, y se dice que en 1927 un acróbata cruzó sobre los cables en su bicicleta. Digamos que, pues, hace bastante tiempo y fue, pues, un tema bastante curioso en ese momento. Aquí tengo el detalle ya de donde sale el puente, ahí se ve al fondo. Entonces tengo la foto aquí a la izquierda del puente real, ya sea en ese momento o como esté ahora, y el puente que aparece pues ahí en este caso en el reverso del billete, en este billete de 200 dinares de Argelia de 1983. Vamos ahora a Bahrein. Otra cosa que encontré es que pues hay puentes que aparecen en varios billetes. En este caso tenemos este billete de Bahrein de 10 dinares de 2006. Son billetes prácticamente iguales, pero pues ahí ya los coleccionistas verán que hay un sello a la izquierda arriba, que hay un billete que lo tiene y otro que no, como un sellito ahí holográfico. Entonces por eso se consiguieron billetes diferentes. Aquí está el detalle de este puente que tiene su nombre, un nombre bastante enredadito, Shaikh Isa bin Salam al Khalifa. Es el emir de Bahrein en el momento de la inauguración en 1997. Lastimosamente, pues a este emir inauguró el puente y luego se murió, no le tocó disfrutar mucho del puente con su nombre. Y cuando se abrió este puente en el 97, digamos que muchas personas en Bahrein lo cruzaron caminando como festejando la apertura del puente, pero luego, en el 2011, en algo que se llamó las protestas de la primavera árabe, que fueron unas protestas en varios países árabes,
lo bloquearon parcialmente, digamos que para hacerse sentir y para llamar la atención. Esos arcos blancos que se ven ahí, pues ahí está de día, pero por la noche se iluminan de color púrpura, pues entonces es un tema bastante llamativo y bastante bonito en este país. Vamos ahora a Bangladesh. Este puente aparece en dos billetes de Bangladesh, el puente de Patna. Un billete, el primero, como verán, con una denominación, como les dije ahora, extraña, 70 tacas. Digamos que no es un valor normal, lo normal sería 50 o 100. Este es de 70 tacas, es un billete conmemorativo. Y la historia con este puente, digamos que es el puente pues, considerado uno de los proyectos de infraestructura más grandes en la historia de Bangladesh. Y es un puente que tiene dos niveles. Por un nivel van los vehículos y por otro nivel va el tren. Entonces, digamos que es un puente multifuncional, se podría decir, es un puente de vigas bastante importante. Cruza el río Patna, que es uno de los ríos más poderosos en Bangladesh y que incluso hace parte de todo el tema del Ganges, que es un río pues, bastante importante en el mundo y en la cultura hindú. Tiene 6.15 kilómetros de longitud y fue inaugurado en el 2022. Es un puente relativamente nuevo. Aquí vemos el detalle del puente en el billete. Y costó 3.600 millones de dólares y fue financiado 100% por Bangladesh porque, digamos que es un puente que estaba siendo financiado por el Banco Mundial, pero en el 2012 se empezaron a ver algunos temas de corrupción y algunas sospechas de corrupción, entonces el Banco Mundial retiró su apoyo y le tocaba a Bangladesh, digamos que asumir todo el valor del puente para poderlo terminar. La historia de este puente es que en medio de su construcción hubo un rumor de que para poderlo terminar había que entregar 100.000 cabezas humanas. Digamos que por la ubicación del puente, su cultura, su religión, se empezó a decir que había que hacer un sacrificio de 100.000 cabezas humanas para que el puente se pudiera construir. Pues esto es una leyenda, no encontré información de que se hubiera hecho y pues seguramente no se hizo, pero son ese tipo de culturas y creencias de la gente. Ahora vamos a ver otra también bastante llamativa, que digamos que hacen como, además de la importancia arquitectónica y de comunicación de las ciudades y los países, mucho más importante, pues son mucho más interesantes estos puentes que les estoy presentando. Ahora les mencioné que había gente que coleccionaba billetes de la reina. Aquí es uno de ellos, una reina bastante joven en ese momento, pues en este retrato que aparece en este billete de Bélice, el puente Hawkesworth. Es un puente que se construyó con partes importadas desde Inglaterra. Digamos que es un puente en acero que se construyó en 1949, entonces también obviamente ahí ya uno empieza a ver la complejidad de lo que pudo haber sido esto. Y es el único puente colgante funcional en la isla, pues en el territorio de Bélice. Une las ciudades de San Ignacio con Santa Elena sobre un río que se llama el río Macal. Aquí está el puente, ahí en el fondo se ve en un color como gris, como es el puente. Y en el 2024 lo tuvieron que cerrar para una restauración. Muchos de los puentes que vamos a ver, digamos que fueron construidos hace muchos años, algunos fueron destruidos en guerras o temas así y fueron reconstruidos después, y otros simplemente debido pues a todo el uso que ha tenido del 49 al 2024, han tenido que ser cerrados para repotenciarlos y reconstruirlos. Este es un puente bastante llamativo, aparece también ahí, también pueden ver la reina en algunos billetes. Es un puente bastante llamativo en Bermudas, se llama el puente Somerset, y es un puente levadizo, es un puente de estos que se abren para que los barcos u otros elementos pasen por debajo, pero este puente solamente se abre 56 centímetros. Es el puente de apertura o el puente levadizo más pequeño del mundo, aún en funcionamiento. Digamos que se abre simplemente para que el mástil de los barcos, que pues, son muy chiquitos, pueda pasar. Hay otros puentes levadizos mucho más grandes,
para que barcos más grandes pasen. Este es, como les digo, bastante chiquito y es simplemente para que el mástil de un velero pequeño pueda pasar. Está construido en la parroquia de Sandys, en Somerset, por eso se llama el puente de Somerset. Hay algunos puentes que se llaman como su arquitecto, como su creador, como el rey. Este tiene el nombre del sitio en donde está construido. Antiguamente para pasar, pues había una persona que había que pagarle como un peaje, una moneda para que abriera el puente y el barco con el mástil pudiera pasar, pero muchos de los barqueros preferían bajarse del puente, ahorrarse la monedita y ser ellos mismos quienes abrieran, pasaban su barco, pues o una persona, un ayudante se bajaba del barco y mientras el otro pasaba, eh, y ya entonces se evitaban pues o se ahorraban ese chelín como se dice por ahí. También este puente tiene como tradición que las parejas recién casadas van en un barquito y ellos mismos abren, digamos que por debajo el puente, como símbolo de unión matrimonial y de que van a hacer muchas cosas juntos y que van a tener un buen matrimonio. Este es un puente que hoy está en lo que se conoce como Bosnia y Herzegovina, pero también aparece, que también es algo curioso, en billetes de Yugoslavia, pues que ya es un país que no existe, un territorio que ya no existe, pero es un puente bastante importante, entonces sale en los billetes de Bosnia y Herzegovina, que son los tres primeros, y en un billete de Yugoslavia, que es el de abajo, que como les digo ya no existe. Y aquí también muestro algo interesante de los billetes, y es esos sellos que ven en los billetes de Bosnia y Herzegovina, y es que eran billetes originalmente de 10 dinares, pero les pusieron un sello para convertirlo, por ejemplo, el de la mitad en 100.000 dinares, y otro que le pusieron 3 ceros para convertirlo en 10.000 dinares. Lo normal, lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados es a billetes que tienen muchos ceros y que le quitan ceros. Por ejemplo, esos proyectos que han tratado de hacer en Colombia de disminuir que el billete de 50.000 ya no sea de 50.000, sino de 50. Aquí, por el contrario, no sé por qué la verdad, en vez de 10 lo volvieron de 100.000, en vez de 10 lo volvieron de 10.000. Y estos billetes tienen el puente de Mostar o el puente viejo, que también se conoce con ese nombre. Allá arribita van a ver un loguito que puse en algunas diapositivas, que es el símbolo de patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Este puente hace parte, o es considerado como patrimonio de la humanidad. Digamos que no solamente el puente, sino toda el área donde está el puente viejo y la ciudad vieja de Mostar. Fue destruido después de 427 años de haber sido inaugurado y pues fue reconstruido en el 2004 y hoy digamos que es utilizado por jóvenes para lanzarse al río desde sus 20 metros. Ahí pues pueden ver el puente y el río que cruza y los jóvenes hoy pues van y se tiran desde ese puente al río, digamos que como parte de un deporte extremo. Este es otro puente, también hoy en Bosnia y Herzegovina, y que tiene la misma condición de ahora. Aparecen billetes de Bosnia y Herzegovina y aparecen billetes de Yugoslavia. También es patrimonio de la humanidad. Fue considerado como patrimonio de la humanidad en el 2007 porque tiene un valor arquitectónico otomano y su diseño también es bastante importante y bastante interesante. Y es el puente Mehmet Paša Skolović. Es un puente que tiene 11 arcos de mampostería, entre los 11 y los 15 metros. No todos los arcos son iguales, hay unos de 11 metros y otros hasta 15 metros. Y recuerdan que ahora les mencioné un puente, perdón, que requería el sacrificio de 100.000 cabezas humanas. Pues para este puente, lo que se decía es que el río sobre el cual se estaba construyendo, que es el río Drina, requería el sacrificio de 2 niños. Y entonces lo que dijeron es que habían dentro del puente, en medio de su construcción, habían, digamos que emparedado, ensanduchado 2 niños como sacrificio para aplacar, digamos que el espíritu del Drina, del río, para que el río dejara construir el puente. También hace parte de las leyendas y los mitos locales, que obviamente pues en su momento, pues imagínense la conmoción, decir que estamos construyendo un puente y que tenemos que sacrificar 2 niños. Y pues como les dije ahora, todo eso hace como más interesante todo este tema e invita a seguir investigando y buscando más información. Aquí está el detalle
en uno de los 4 billetes donde encontré este puente, que es un billete de Bosnia y Herzegovina de 1998. Este puente como tal está pues en Checoslovaquia, ya hoy República Checa, y aparece en un billete de Checoslovaquia, y es un puente que, como pueden ver, es un puente, en el billete no aparece completo. Aquí está el detalle de lo que es el puente que aparece, pero es un puente que tiene una figura de ovni. Es conocido como el puente del ovni en República Checa, y es considerado como el puente atirantado más largo del mundo, con un solo pilón, que es eso blanco que vemos ahí en la foto, y un solo plano de cables. Entonces tiene ese ovni, arriba es un restaurante, un mirador, y desde él se ve pues todo el río Danubio, que es el que atraviesa en Bratislava, capital de Eslovaquia. No es República Checa, sino Eslovaquia. Eslovaquia se dividió en República Checa y en Eslovaquia. Este puente apareció en un billete de Checoslovaquia, pero hoy digamos que está en Eslovaquia. Entonces, desde esa torre de 84,6 metros de alto, pues imagínense la vista que se tiene pues como de todo este tema, y basado digamos que en esa vista es que se hizo la imagen que aparece en el billete de 50 coronas de 1987. Y también hay una historia con este puente, y es que para su construcción hubo que demoler parte del casco antiguo de Bratislava. Entonces, pues obviamente también los historiadores y algunas personas criticaron bastante el tema de por qué demoler una cosa tan importante para construir este puente, pero pues obviamente también sus razones de movilidad tenían pues para comunicar todo pues dos partes, y salvar ese gran río que atraviesa. Tenemos ahora el puente Carlos, también bastante famoso. Este puente aparece en billetes de 4 países: Bohemia y Moravia, Checoslovaquia, Eslovaquia y República Checa. Pero, como pueden ver, el billete de Eslovaquia y República Checa en realidad también es un resello. Son los 2 billetes verdes de abajo. Son exactamente el mismo billete que, cuando Checoslovaquia se desintegró y se creó Eslovaquia y República Checa, pues cada uno cogió billetes y les puso un sello para ya decir que eran de su país, de Eslovaquia o de República Checa. Y este puente tiene algo, también es patrimonio de la humanidad. Digamos que no el puente como tal, sino todo el centro histórico de Praga, que es donde hoy está el puente. Y este puente tiene varias historias. Una muy del coleccionismo de billetes, y es que se dice que el rey Carlos V, que también pues tiene su nombre ahí, el puente Carlos, colocó la primera piedra a las 5:31 del 9 de julio de 1357. Entonces, si juntamos la hora, la fecha, el año, todo eso, nos da un número palíndromo, que es los números, o número radar, que es los números que se leen igual al derecho y al revés, que es ese 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. ¿Listo? Entonces dicen que el rey dijo: yo quiero colocar la piedra a estas horas de este día para que eso nos dé buena suerte, y pues hasta ahora el puente todavía eh, sobrevive. Fue construido en 1357, ya lleva pues bastantes años, y ahí está. Y adicionalmente hay otra historia que dice que durante la construcción, no requirió ningún sacrificio, pero que se utilizaron huevos al mortero para fortalecer su material. Y luego, más adelante, cuando ya había mucho más tecnología y más investigación, se demostró que efectivamente el material de este puente tiene algunas proteínas orgánicas de hace ya bastante tiempo. Entonces pareciera que sí se utilizó pues huevo en la construcción de este puente. Este puente tiene 30 estatuas barrocas, y pues durante todo su tiempo ha sobrevivido a inundaciones, a todo el tema de las guerras en Europa, y hoy comunica pues el viejo castillo de Praga con la ciudad. Y es considerado uno de los paseos románticos de la capital checa.
Vemos que allá entonces los novios y las parejas van porque es considerado pues un paseo bastante romántico. Aquí está el detalle del puente, pues allá a la izquierda ven una foto del puente real en Praga. Ahora pues vamos a Colombia. Digamos que en los billetes de Colombia del Banco de la República solo aparece el puente de Boyacá en este billete de 1 peso y de 1.000 pesos. Y el puente de Boyacá, pues digamos que probablemente todos los colombianos que estamos aquí conectados viendo esto lo conocemos como uno de los símbolos de la batalla de Boyacá, que fue una de las batallas de la independencia de Colombia en 1819. Pero, pues, a pesar de ser el puente de la independencia, es el puente que Bolívar, Simón Bolívar, el libertador, nunca cruzó, porque las tropas ya pasaron el río, pues, mucho más abajo del puente. Este no es el puente original, digamos que este fue un puente que se construyó un tiempo después, eh, en el gobierno en una reconstrucción de uno de los gobiernos del presidente. Aquí está el detalle en el billete de 1 peso de 1953. Es un billete muy bonito. Y en el de 1.000 pesos aparece el puente de Boyacá por acá, chiquito, al lado de la imagen del personaje que aparece en ese billete. Aquí está el detalle del puente de Boyacá, bastante parecido al que hoy está como original. Esto es algo también interesante en los billetes. Hasta ahora todos los billetes que habíamos visto eran billetes horizontales. Aquí tenemos un billete de Curazao, que es un billete en el anverso horizontal y en el reverso vertical. Hoy Colombia tiene, creo que el billete de 50.000 tiene también ese mismo estilo. Y tiene un puente, que es el puente de la Reina Emma, que es un puente flotante de pontones. Listo, o sea, es un puente que no está unido 100%, pues o fijo 100%, sino que como está sobre el río, sobre pontones, es un puente que se va moviendo. De ahí su apodo cariñoso en Curazao, y es la vieja dama oscilante. Es un puente que va oscilando con el agua sobre la cual está. Y también es un puente que se abre para que las personas, pues, los barcos pasen por el río. Eh, entonces ya de noche se ilumina con guirnaldas y con luces, y se dice que la vieja dama baila sobre el agua de la bahía de Santa Ana. Es uno de los iconos, pues, o temas como más pintorescos y más interesantes allá en Curazao. Y es considerado como el único puente flotante de pontones del mundo en servicio continuo. O sea, es un puente que todavía hoy se utiliza. Este es uno de esos puentes que les dije que también tenía como varios tipos de puentes en uno. Es un puente en Dinamarca, el puente Great Belt, y es considerado la infraestructura más importante en la historia danesa reciente. Digamos que es un proyecto que se inauguró en 1998 después de 10 horas de obra. Es un puente bastante importante, es un puente con 18 kilómetros, que incluso tiene también un túnel ferroviario. Eh, y fue considerado cuando se abrió el puente, uno de los puentes más largos de toda Europa. Digamos que para ir de las islas de Zelandia y Fiona en Dinamarca, antes se utilizaba un ferry que se demoraba más o menos 1 hora, y con la construcción de este puente pues ya se pudo pasar en 10 minutos. Entonces digamos que también eso es bastante interesante, como una construcción de este tipo ayuda a reducir el tiempo de traslado de las personas o de la mercancía. Pues obviamente eso genera bastantes ahorros en tiempo y en dinero. Y este es un puente que ha resistido unos vientos muy extremos en el Báltico. Y en 2019 tuvo una tragedia bastante grande porque un accidente del tren que va sobre este puente dejó, pues, digamos que 8 fallecidos. En este caso no fueron sacrificios como las historias que les conté ahora, fue una tragedia. Ahora también en España tuvimos una tragedia con un tranvía en un puente, ahora les cuento, y dejó pues 8 personas
fallecidas. Entonces, digamos que ahí es donde dicen, por más mega construcción que se haga, pues son obras delicadas y que requieren cierta vigilancia y cierto cuidado. Este es un puente, digamos que bastante interesante. Tuve la oportunidad de verlo desde lejos y una historia también bastante interesante. Es el viaducto de Glenfinnan, muy conocido para los amantes de Harry Potter. También, digamos que en el mundo de coleccionismo y coleccionistas de todos, hay coleccionistas de Harry Potter o de las cosas de Harry Potter, los libros de Harry Potter, las películas de Harry Potter. Este es un billete bastante importante en la historia de Harry Potter porque hay un expreso, el expreso Hogwarts, que pasa por este puente. Digamos que en una imagen parecida a la foto que aparece ahí con el humo del tren de vapor y aparece en este billete de Escocia. Es un puente que está ubicado en los Highlands escoceses. Digamos que yo estaba por ahí con mi novia hace unos años, entonces vimos el puente que es bastante llamativo de muy lejos. Paramos porque entonces le dicen a uno que a ciertas horas pasa el tren de Harry Potter, pasa un tren así como ese de la foto. Apareció un señor ya de edad, barbado, vestido como de la época de Harry Potter, y le preguntamos, ven, el tren, ¿a qué horas pasa? Nos dijo, no, es un secreto de Harry Potter, no te puedo decir. Fue como todo muy bacano, muy mágico. Ya después obviamente se rió y nos dijo que pasaba muy tarde, no alcanzábamos a verlo, pues porque no podíamos esperar tanto tiempo. Pero bueno, es un viaducto en Glenfinnan bastante bonito, construido entre 1897 y 1901, ahí en los Highlands europeos. Entonces, es un puente que aparece en un billete, aparece en películas, aparece en libros, entonces es un puente bastante llamativo. Este es un puente que también está en Escocia también hay bastantes puentes y es considerado como el puente de la tercera generación, porque es un puente que cruza el río Forth y ya es el tercer puente que cruza ese río. Listo, ya estaba el Fort Bridge de 1890, el Fort Road en 1964 y este es el Queens Ferry Crossing en 2017. Entonces, por eso se dice que es el puente de la tercera generación, porque es el tercer puente que hacen para cruzar ese importante río allá en Escocia. Es el puente atirantado de tres torres más largo del mundo. Ahí se ven claramente las tres torres, tanto en la foto que tengo como en el billete. Que eso también es muy bacano, que pues, uno pueda tener fotos reales de cómo se aparece el puente en el billete invertido, pero pues ahí se ven claramente las tres torres. Y pues digamos que por su construcción, los otros puentes han perdido ya más flujo vehicular, porque pues obviamente la gente prefiere pasar por estos puentes que son más nuevos y seguramente más seguros y con más tecnología. Y pocas semanas después de haberlo abierto, hubo una tormenta llamada la tormenta Héctor, pero el puente aguantó todo. Entonces, digamos que se demostró que era un puente bastante eficiente y que iba a estar pues para grandes cosas. Fue inaugurado en el 2017 y como les digo, es uno de los puentes atirantados de 2.7 kilómetros sobre el río Forth. Este puente o esta construcción yo no la puse en mi libro, no lo consideré un puente. Ya después dije, no, pues sí es un puente. Es la rueda de Farlick y es una construcción donde los barcos van por un nivel, por un río en un nivel y se suben como en un ascensor y llegan a otro nivel, una especie de canal, como el canal de Panamá, más o menos, pero pues es una rueda mucha más moderna y mucha más novedosa. Entonces suben el puente y ahí llega como a otro río que está a un nivel diferente. Y pues ya después dije, no, esto sí es un puente porque ayuda a evitar un obstáculo. Yo voy por un lado, pues voy a un nivel, tengo que subir, me ayuda a evitar ese obstáculo de la altura. Entonces ya después lo consideré como puente. La rueda de Farlick también en Escocia. Ya hemos visto bastantes construcciones de puentes, como les dije ahora, en Escocia. Y ahí está la rueda original y la rueda que aparece en este billete de 50 libras escoceses. Seguimos en Escocia. Digamos que, como les digo, bastantes puentes en Escocia.
Y en Escocia pasa algo que todavía pasa y es que hay muchos bancos. Era como los bancos privados que teníamos antes en Colombia. En Escocia todavía se da. Hay muchos bancos que emiten todavía billetes en Escocia. Y este puente de ferroviario de Ford aparece en billetes de varios bancos. De 20 libras, de 1 libra, de 100 libras y de 50 libras. También fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como una obra maestra de la ingeniería civil en el 2015. Fue inaugurada en 1890 y apenas en el 2015 fue considerado Patrimonio de la UNESCO. Como dicen por ahí, más vale tarde que nunca. Y hoy pues es un puente bastante llamativo. Fue el primer gran puente en acero del mundo y pues un hito en ese momento para la revolución industrial que había en ese momento. Y digamos que ese color rojo que tiene hizo que también se tenga un dicho, pues digamos que aquí en Colombia no tan común, pero pues seguramente en Escocia bastante común, y es que cuando hay algo muy difícil de hacer, algo muy complicado, la gente dice, eso es más difícil que pintar el puente de Ford, porque se dice que cada que lo pintaban quedaba incompleto, que nunca lograron pintarlo completamente. Entonces existe ese dicho en la cultura escocesa que dice, eso es más difícil que pintar el puente de Ford, o es algo que se demora más que pintar el puente de Ford. Se dice que ese puente pues nunca se pudo pintar del todo. Les dije ahora que en España había habido un accidente en un puente. Es este puente que ahí pues en la foto se ve pequeño, pero es un puente bastante interesante. Es una joya barroca construida entre 1718 y 1732 por Pedro de Rivera, para conectar las orillas sobre el río Manzanares en Madrid. Y tiene unos arcos bastante elegantes y como una cosita en la mitad también bastante llamativa. Pero en 1952 hubo un accidente de un tranvía que dejó 15 personas muertas sobre ese puente. Eh, entonces el tranvía perdió el control, se precipitó y se fue al río. Pues ya el río ya estaba muy seco, entonces digamos que no cayó agua, pero cayó pues como a ese cauce que había y hubo 15 muertos. En el 72 se construyeron puentes más modernos para cruzar exactamente lo mismo, entonces pues ya se dejó de utilizar tanto y ya quedó pues como liberado del tráfico pesado y ya es para tráfico más liviano y fue reconstruido o restaurado en los 90. Hoy es simplemente un puente peatonal y un monumento nacional. Es un bien cultural en España desde 1992, aún no por la UNESCO. Y por la noche también los 9 arcos que tiene se iluminan bastante bonito. Y también es considerado pues como en los rincones más románticos de Madrid. Y la tragedia que les conté ahora ya quedó pues como en el olvido. Este es el puente Saint Beneset. Digamos que con ese nombre probablemente pocos lo conocen, pero si les digo que es el puente de Aviñón, de pronto muchos por allá se van a la niñez y los que tienen hijos de pronto todavía les cantan esa canción sobre el puente de Aviñón, todos bailan, todos bailan. Este es el puente de Aviñón en Francia, considerado Patrimonio de la Humanidad de UNESCO junto a otras construcciones en Aviñón. Eh, digamos que hoy es un puente del cual solo sobreviven 4 arcos de los 22 que tenía. Hoy el puente, digamos que está solamente pues como un pedacito. Obviamente hoy no es funcional, hoy no nos ayuda a pasar un obstáculo, pero es bastante interesante. Fue construido en el siglo XII y fue destruido muchas veces y ya es prácticamente abandonado en el siglo XVII. Como les digo, es bastante popular, incluso aquí en América, por la canción infantil. Este también es una historia bastante rara. El billete de 100 lempiras de Honduras es exactamente el mismo, ha ido cambiando algunos temas en sus numeración y esas cositas. Ese es el puente de Choluteca, que es considerado como el puente a ninguna parte, porque este puente lo inauguraron y a finales de 1998 hubo un huracán que fue el huracán Mitch, que es un huracán de categoría 5 que arrasó bastante, gran parte de Honduras.
Y entonces mostraron una imagen del puente que estaba más o menos recién inaugurado sobre nada. Pues decían, pero ese puente que está cruzando. Lo que pasó fue que el huracán se llevó el río, le cambió su cauce, entonces pues básicamente el puente ya quedó sirviendo para nada porque yo no podía pasar por, pues, por manga o por arena sin necesidad de cruzar un puente. Entonces el puente no se tumbó, pero el río se desvió y entonces ya se decía, pues ese puente lleva a ninguna parte, pues ese puente no se necesita. Y las carreteras de acceso, el puente sobrevivió, pero las carreteras que accedían a él, no. Entonces, pues no había tampoco cómo llegar al puente. Ya después se canalizó otra vez el río, se volvió a pasar el río Choluteca por donde pasaba normalmente y ya el puente volvió a ser funcional. Pero pues básicamente fue bastante tiempo que el puente estuvo inservible por ese huracán Mitch en 1998. Este es el puente de las cadenas en Hungría. También una historia bastante particular, ahí está un poco de detalle. No sé si alcanzan a ver, es un puente de 1849 y se dice que fue el primer puente que unió Buda y Pest. Eh, y hay unas esculturas de unos leones. Entonces lo que se dice es que cuando se abrió el puente, el escultor de los leones estaba por ahí, pues el escultor de ese momento que hizo esos leones de ese puente estaba por ahí, y un zapatero dijo, esos leones no tienen lengua. Y el escultor, que había dicho que esa iba a ser una obra perfecta, cuando escuchó que la gente estaba diciendo que los leones que había hecho no tenían lenguas, se arrojó al Danubio y se suicidó. Ya después lo que dijeron es, las lenguas sí existen, pero son muy chiquiticas, no se ven fácilmente, pues ya no había nada que hacer con el señor, ya el señor había tomado su decisión y listo. El puente fue volado en la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, pero fue reconstruido después de la guerra, devolviendo a Budapest uno de los símbolos más emblemáticos. Muchos de estos puentes en Europa pues fueron volados en las guerras, algunos reconstruidos y otros se dejaron así como símbolo de la guerra. Este es el puente en Irán, también aparece en varios billetes, todos muy parecidos. Ahí está una foto bastante similar, si es que no es la misma, de lo que aparece en el billete. Y esto es conocido como el Puente de la Victoria. El ingeniero que lo construyó en 1942 para demostrar su fiabilidad y que el puente era un puente resistente, se hizo debajo del puente y cuando pasó el primer tren cargado, así como aparece en el billete y como aparece en la foto, pues él dijo, yo estoy aquí abajo y si ese puente no aguanta, pues todo cae encima de mí y me mata. Afortunadamente el puente aguantó, o sea, fue una buena construcción eh, y es considerado o llamado pues allá en Irán como el puente de la Victoria. Digamos que tiene un rol histórico bastante importante y es considerado pues como una obra de ingeniería bastante importante allá en Irán. Es un puente de 110 metros de arco sobre pues, como dos grandes rocas, bastante llamativo. Este puente que se ve ahí en la foto y que aparece un poco de detalle en el puente, en el billete de $5.000 de Jamaica, eh, es parte de la carretera 2000 en Jamaica y digamos que durante la construcción de esta carretera 2000 hubo algo bastante interesante, es que se construyeron sitios y se descubrieron sitios históricos como Passage Fort, que fue el lugar donde los ingleses desembarcaron en 1655. O sea, por alguna razón como que no habían encontrado ese lugar y en medio de esta construcción de esta carretera 2000 encontraron ese lugar donde los ingleses llegaron a Jamaica en 1655. Eh, en Jamaica hay un atleta bastante famoso, Usain Bolt, un velocista, probablemente el más importante del mundo. Y en el 2009, pues se propuso nombrar esa carretera 2000 como la carretera Usain Bolt, pero pues Usain Bolt dijo que no aceptaba ese homenaje, que él prefería que la carretera se siguiera llamando carretera 2000 y que a él lo reconocieran no por nombre de una carretera, sino por lo que había hecho en el deporte. Él declinó, digamos, que ese homenaje que le querían hacer.
En Hong Kong también hay unos puentes bastante interesantes. No sé si alcanzan ahí a ver la foto de este puente, incluso es un puente que después se convierte como en un túnel sobre el río, pues bajo el mar, perdón. Es un puente Hong Kong-Macao. Y este también es un tema muy interesante en el coleccionismo de billete, y es que ustedes a simple vista ven el billete y dicen son el mismo, pero no, son un billete de la misma denominación, 20 patacas, del mismo año 2019, del mismo país de Macao, pero hay un billete que es emitido por el Banco de China y otro billete que es emitido por el Banco Nacional Ultramarino. El de arriba es el Banco de China y el de abajo es el Banco Nacional Ultramarino. Se ponen de acuerdo y emiten exactamente los mismos billetes, con el mismo diseño, los mismos colores, pero este es mi billete y este es su billete. Listo. Algo bastante peculiar, pues, como bastante raro. Este puente fue inaugurado en el 2004. Es el más reciente de los puentes que enlazan Macao con la isla de Taipa. También tiene puentes, pues dos niveles. El puente también tiene dos niveles. La plataforma de arriba y la plataforma inferior es una plataforma cerrada que se usa cuando hay un tifón muy grande que impide que por encima crucen los vehículos. Entonces, incluso con vientos de más de 200 kilómetros por hora, se puede seguir utilizando el puente. También se ilumina de noche, entonces también obviamente, pues imagínense este puente iluminado de noche sobre el mar, cómo se verá. Es un puente que tiene unos vecinos, otros puentes, entonces es un puente menos famoso, hay otros puentes más famosos, pero pues cuando uno va en el avión y va a aterrizar en Macao, cruza este puente y pareciera como si se aterrizara sobre el mar. O sea, como que el efecto del avión, el aeropuerto, el mar, el puente, es bastante interesante porque eso se ve como si fuera pues una flecha que que marca la ruta. Este es otro puente en Macao, que aparecen dos billetes, también uno del Banco Ultramarino y otro del Banco de Macao, pero estos son de 100 patacas y 50 patacas, o sea, estos son billetes diferentes. Eh, y es el puente Saibán, inaugurado en el 2004, y este es el de los más recientes que cruzan las mismas partes, Macao con la isla de Taipa. También tiene dos niveles y también pues digamos que es bastante importante. Puente o no puente, estas son las Torres Petronas en Malasia. Eh, Son dos torres y pues uno puede llegar al suelo, pues al nivel cero, por decirlo de alguna manera, y cruzar de una torre a otra. O puede cruzar de una torre a otra por este puente que se ve ahí, por el Sky Bridge, en las Torres Petronas. Es un puente que comunica las dos torres. Se hizo, pues, además de que las Torres Petronas son bastante importantes y llamativas en el mundo, pues hay una película donde aparece Catherine Zeta-Jones llamada La Trampa de 1999 y hay una escena como bastante importante, interesante y memorable exactamente en ese Sky Bridge, pues en ese puente que cruza eh, las dos torres. Hoy, pues obviamente es una atracción turística para que los turistas suban y puedan ver la ciudad desde ese Sky Bridge a 170 metros de altura. Otro billete, perdón, horizontal y vertical. Este es de Marruecos, es el puente Mohamed VI, un billete de 20 dinares del 2019, que ganó un premio a la excelencia de la Federación Internacional de Carreteras por su diseño innovador en el 2017. O sea, este puente tiene que ser un puente bastante importante para haber ganado ese premio en el 2017 y aparece ahí en el billete de Marruecos. Es uno de los puentes atirantados más largos de África, tiene 950 metros de longitud y unos pilones de 200 metros de altura. Y pues, por obvias razones, fue bautizado en honor a su rey, al rey del momento. Y esos pilones, hay alguien que dice que tiene la forma de A, pero hay otros que dicen que tiene la forma de M de Mohamed, que era pues el rey en ese momento. También se ilumina por las noches con luz LED, entonces también pues obviamente es bastante importante. Y su construcción pues requirió pues como la formación de bastantes ingenieros jóvenes en Marruecos para hacer la construcción.
y ayuda a agilizar el tráfico ahí entre dos ciudades bastante importantes. Está pues el detalle en el billete de 20 dinares. Este es un puente un poco más cercano, un puente en Paraguay y Brasil, el puente internacional de Paraguay-Brasil, el llamado puente de la triple frontera Paraguay-Brasil-Argentina. Aparece el billete en el puente, en el billete de Paraguay, perdón. Es un puente de 1962, construido desde el 62, inaugurado en el 65 sobre el río Paraná, y que básicamente sella como una integración entre la ciudad del Este en Paraguay y la ciudad de Foz de Iguazú en Brasil. Un puente ahí de arco también bastante llamativo, que tuvo un récord bastante raro. El Guinness Record lo listó como el segundo arco más largo detrás del puente de Gladesville en Sydney, pero la obra paraguaya se había hecho 2 años antes. O sea, supuestamente era primero el de Sydney que el de Paraguay, pero pues el de Sydney había sido antes. Entonces, por obvias razones, el de Paraguay hubiera tenido que ser el puente más largo, el arco más largo en su momento. Todavía está siendo utilizado, más de 40.000 vehículos lo cruzan a diario y sigue siendo pues utilizado, y es un símbolo de la llamada Mercosur en la triple frontera. Ahí está pues el detalle del puente internacional Paraguay-Brasil en billetes de Paraguay. Me encontré que apareciera en billetes de Brasil. También hay algo hay importantes, el billete de Singapur y Brunei, si no estoy mal, no recuerdo, que es un puente que también une los dos países y aparece en billete de los dos países, que son billetes iguales, pero emitidos cada uno por diferentes países. Este puente es un puente en Portugal, el puente María Pía, que era la reina del momento de la apertura. Fue un puente diseñado por Eiffel, por el mismo de la Torre en Francia. Es un puente ferroviario de arco sobre el Duero, en Oporto, inaugurado en 1877. Y aparece en ese billete de 1000 escudos de 1929. Entonces, pues decimos que es el puente hermano de la Torre Eiffel, porque pues fue diseñado por la misma persona. Y cuando lo inauguraron, pues digamos que el convoy de 24 vagones demostró que era un puente que aguantaba, y unió pues como Lisboa con Oporto a nivel por ferrocarril. Pero ya fue retirado en el 91 de servicio, no tuvo ningún fallo durante 114 años de operación, pero pues ya dijeron pues, que ya no se podía utilizar más. Sin embargo, pues es considerado hoy como un monumento nacional en Portugal. Este es otro puente interesante, porque no es un puente para carros ni para trenes, es un puente peatonal, es un puente colgante en Ruanda, y aparece en el billete de 500 francos. Es un puente colgante que también es considerado como una aventura extrema cruzarlo, porque digamos que hace parte de un canopy que hay en un parque nacional en este país. En el 2019, Lonely Planet lo nombró como el mejor puente colgante del mundo por su combinación de adrenalina y naturaleza. Digamos que uno lo ve ahí y uno dice, pues es un puente, yo lo cruzo. Otra cosa es estar en un puente colgante que se mueve bastante, cruzarlo sobre todo esos vegetación que hay. Entonces es un puente que genera bastante adrenalina, tanto así pues que esta entidad lo consideró como el mejor puente colgante del mundo. Y pues digamos que muchas personas van a Ruanda solamente porque les llama la atención ese lugar y esa adrenalina que produce cruzar ese puente. Yo creo que en estas charlas han hablado de las estampillas con realidad aumentada. También hay billetes con realidad aumentada. Este billete tiene realidad aumentada. Cuando uno coge la aplicación del celular y enfoca el puente, en Rusia aparecen unos carritos que van rodando ahí por el puente. Entonces, digamos que también en los billetes, hoy ya tenemos billetes con realidad aumentada. Y también este puente, cuando se construyó, los habitantes de los rusos decían que era un puente que no llevaba a ninguna parte. Es el puente Ruski, porque digamos que unía la ciudad de dos ciudades con una ciudad con una isla, pero no había nada
Entonces, pues decían que era un puente que no llevaba a ninguna parte. Sin embargo, después se construyó, tuvo una sede de la Universidad Federal del Lejano Oriente, y todo el que iba para allá lo tenía que cruzar, entonces pues obviamente le dio vida como a ese otro lugar y a ese puente. Entonces, esa universidad, cuando ya construyó el puente, dijo, yo ya puedo trasladar mi campus a esa isla y ya tengo cómo llegar y pues la gente va a ir, y pues efectivamente así fue. Entonces, digamos que ahí se salvó la construcción del puente. Fue un puente que se tuvo que construir en tiempo récord porque se tenía que inaugurar en el 2012 para una convención, la APEC 2012, y fue pues un tema bastante importante en Rusia. Este es otro de esos puentes que les digo que tiene como varios tipos. Ahí se ve como unas torres y se ve como un puente de vigas. Bueno, es un puente también bastante importante en este billete sueco de 500 coronas. Y básicamente es un billete que une la ciudad, los países de Suecia con Dinamarca. Entonces, digamos que gracias a este puente yo puedo vivir en Suecia y trabajar en Dinamarca, o vivir en Dinamarca y trabajar en Suecia. Esto que digamos que hoy es bastante importante en esos dos países. Y pues también es y ayuda a juntar los dos países, a unir los dos países en 10 minutos en tren. Al igual que ahora, el ferry que cruzaba este río lo cruzaba en una hora. Entonces también, obviamente, pues antes uno pensar que para ir al trabajo tengo que pasar una hora. No, pero cuando ya me dicen 10 minutos, aunque tenga que ir a otro país, no tengo ningún problema. Y este puente tiene puente y túnel, porque ya hubo un momento donde había que hacer túnel para no interferir con el aeropuerto. Si fuera un puente, entonces los aviones tendrían problemas para aterrizar y despegar, entonces se tuvo que hacer una parte de toda esta construcción como túnel. Este es el billete, el primer puente del Bósforo en Turquía, y es el puente que ayudó a unir ya no dos países, como mencionamos ahora, Dinamarca y Suecia, sino dos continentes, Europa y Asia. Listo. Este es el primer puente del Bósforo y une estos dos continentes, Europa con Asia. Es un puente colgante inaugurado en 1973 y es el primer puente que unió estos dos continentes. Tiene 1.500, pues 1.5 kilómetros de longitud, y fue durante muchos años el puente colgante más largo fuera de Estados Unidos. Ya había puentes colgantes más largos en Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos, este era el puente colgante más largo del mundo. Es una construcción en acero, tiene 6 carriles vehiculares, y pues digamos que cuando se hizo fue el sueño de unir los dos continentes por una vía, digamos que terrestre, fácil de utilizar. En 2016 fue renombrado como el Puente de los Mártires del 15 de julio. Vamos ahora donde los vecinos, Venezuela. Esto es un billete relativamente nuevo, 2023, de 200 y 500 bolívares, que tienen el puente Rafael Urdaneta. Es un puente bastante importante también en Venezuela. Es un puente de 8.7 kilómetros de longitud, y es el puente de concreto pretensado más largo de Sudamérica cuando lo inauguraron en 1962. Pero 2 años después de la inauguración, un barco petrolero en el 64, el barco Eso Maracaibo, se chocó contra un pilar del puente porque se le apagaron los motores, y pues obviamente el impacto colapsó más o menos 300 metros del puente, y pues ahí se llevó vehículos que estaban pasando por el puente en ese momento, y hubo también 7 fallecidos. Entonces, en ese momento Maracaibo quedó incomunicado y aislado más o menos durante 8 meses, hasta que ya se pudo reconstruir. Pero no se destruyó todo el puente, solamente una sección. Entonces, pues hoy se dice, ese puente es tan fuerte que ni siquiera el petróleo pudo derrumbarlo. O sea, ustedes saben lo que el petróleo en el mundo significa, lo que es el petróleo en el mundo, y el poder que representa el petróleo, y lo fuerte que son los países petroleros. Pero pues aquí un barco petrolero se chocó contra él, y lo que dicen es, este puente es tan bueno que ni siquiera el petróleo lo pudo tumbar. Tiene 134 pilares blancos sobre este lago, y sigue siendo pues un orgullo de la ingeniería venezolana.
todos los 6 de abril se conmemora ese hecho que les conté y pues también una hazaña de rápida recuperación porque pues se dice que se recuperó en muy poco tiempo. Este es un puente, pues Vietnam, muchos conocen todas las guerras que hubo en Vietnam, entonces fue un puente bastante atacado. También hermanito de la Torre Eiffel, también diseñado por Eiffel en 1899. Es un puente conformado por 6 arcos metálicos sobre el río Perfume y se ha tenido que reconstruir muchas veces pues, porque cada guerra lo derriban. Guerras y tifones. 5 años después de la inauguración, un tifón lo derrumbó por completo, entonces tuvo que ser reparado. Bueno, un mundo de reconstrucción y reparaciones. La última vez que lo restauraron fue en 1995. Hoy está pintado de color plateado, así como vemos en la foto. Y también se ilumina con luces multicolor y es un símbolo de la antigua capital imperial. Ahí está pues el detalle del puente. Y ahí finaliza mi exposición. Como les digo, esto es solamente unos 30 billetes más o menos de los 180 que tengo identificados. Hoy tengo identificados, como les dije ahora, 109 países que más o menos desde el 50, 60, que es el estudio que hice, tienen billetes con puentes. Seguramente en bancos privados y bancos más viejos, o billetes más viejos, hay muchos más puentes, pero pues son bastante complicados de identificar. Eh, ya, esa es la charla que les tenía y como les digo, una invitación a la notafilia temática. ¿Listo? A que participemos en las exposiciones que constantemente se hacen. Hoy muchas veces las exposiciones filatéricas invitan a la notafilia también. Entonces, qué bacano ver no solamente exposiciones de estampillas, sino también de billetes, de monedas, porque esto pues digamos que fortalece bastante el coleccionismo.